Doble beneficio. ¿Sabías que puedes recibir $1.900 del Seguro Social y $943 del SSI al mismo tiempo y todos los meses? Imagino que conoces el ingreso de seguridad suplementario, el SSI, este programa que muchas personas de 65 años o más no saben que pueden calificar, incluso si ya reciben beneficios del Seguro Social. Y es que más de la mitad de los beneficiarios del SSI también reciben Seguro Social. Imagino que te preguntas, ¿cómo es que puedes calificar para ambos programas? ¿Te gustaría saber si calificas para ambos beneficios? Comenta abajo y te ayudaremos a verificar tu elegibilidad. Recordemos que en este año 2024, el beneficio mensual máximo del SSI es de $943 para individuos solteros y el pago promedio del Seguro Social para jubilados es de $1.900. Aunque la administración del Seguro Social es la que administra ambos programas, son completamente diferentes. Si ya recibes Seguro Social y tienes ingresos o recursos limitados, o sea, en otras palabras, eres de bajos ingresos, verifiquemos tu elegibilidad para el SSI, pues este ingreso adicional puede ser muy crucial para cubrir los crecientes costos de vida. Recuerda que para más información sobre cómo recibir estos beneficios y cómo maximizar tu apoyo financiero, suscríbete a nuestro canal y dale un like a este video. Para empezar, debemos comprender cuál es la diferencia que existe entre el Seguro Social y el SSI. Los dos programas son independientes entre sí, son muy distintos. Algunas de las formas en las cuales se diferencian son las siguientes. Para empezar, que puedes recibir beneficios del Seguro Social si ha trabajado el tiempo suficiente y si ha pagado los impuestos del Seguro Social, pues los beneficios del SSI se basan en la necesidad y no en su historia laboral. Otra forma interesante es que el SSI es para personas con ingresos y recursos limitados, pues debemos comprender que no existen límites de ingresos ni recursos para las personas que actualmente reciben Seguro Social. El programa del SSI es financiado con los fondos generales del Tesoro de los Estados Unidos, que son provenientes de fuentes como los impuestos corporativos y sobre la renta. La financiación del Seguro Social proviene de un impuesto que es sobre la nómina, el cual es dedicado que pagan simplemente los empleadores y los trabajadores. Pues bueno, calificar para los pagos del SSI también puede hacerlo elegible para otros programas que están basados en necesidades. Todo esto puede variar dependiendo de donde usted viva, pues es muy posible que también pueda hasta recibir el Medicaid o un pago suplementario o una asistencia alimentaria. Recuerde que en otro video también mencionamos cómo puede recibir tanto Seguro Social como el SSI y junto a esto puede recibir SNAP EBT, cupones de alimentos. Los pagos del SSI se basan en sus ingresos y otros recursos. Para poder calcular su elegibilidad para el SSI, la Administración del Seguro Social suma todos los ingresos que usted recibe, lo cual incluiría su beneficio mensual del Seguro Social. Luego de esto, deduce ciertos pagos que no cuentan como ingresos, lo cual se llama ingreso contable, que es en lo cual se basaría el monto de tu beneficio del SSI. Según el SSI, el ingreso se define como cualquier artículo que un individuo recibe en efectivo o en especie, que puede usarse para satisfacer sus necesidades de alimento o alojamiento. ¿Qué puede incluir en esto? Salarios de un trabajo o un trabajo por cuenta propia, beneficios del Seguro Social, pensiones, beneficios de desempleo o hasta apoyo en efectivo de familiares o amigos. Cabe recalcar que esto último que acabamos de mencionar, apoyo en efectivo de familiares o amigos, acabará hasta septiembre de este año 2024. A partir de septiembre de este año ya no contará esto como ingreso. Luego tenemos una parte de los ingresos de su cónyuge, si es que está casado. También tenemos el valor de la comida y el alojamiento que puede recibir gratis o con descuento. Lo mismo, esta última parte solo contará hasta septiembre. A partir de allí ya no va a contar, ya no estará dentro de las reglas. Pues bueno, estos son algunos de los pagos que podrías recibir y que la Administración del Seguro Social no cuenta o no deduce de su ingreso bruto. Los primeros $20 de la mayoría de los ingresos recibidos en un mes. El valor de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP. Reembolsos del impuesto sobre la renta. Asistencia energética en el hogar.
alimentos o alojamientos según la necesidad, el cual pues le brinden las agencias sin fines de lucro. Luego de esto también existen límites sobre la cantidad de ingresos que usted puede tener. Para los individuos hay un máximo mensual, o sea para personas solteras, y este máximo es $1,971, si es que los ingresos provienen solo de salarios. Para las parejas, el máximo mensual es de $2,915, del mismo modo, solo si los ingresos son de salario. Ahora bien, para dar un pequeño ejemplo del monto del beneficio del SSI, supongamos que usted es un adulto mayor, cuya única fuente de ingresos es un beneficio mensual del Seguro Social de un valor en promedio de $600. Veamos el cálculo. Ojo con esto, es solo un ejemplo. Usted puede usar esto para sacar sus propias cuentas con el beneficio que usted recibe. Primero tenemos que determinar el ingreso contable. Serían $600 de beneficio del Seguro Social, menos $20, que este es lo que no se cuenta del mes, y luego tenemos $580 que quedarían como ingreso contable. Luego de esto calculemos el monto del beneficio del SSI. Son $943 actualmente en este año 2024, menos los $580 como ingreso contable que sacamos hace un momento. Entonces, queda $363 como beneficio federal del SSI. Recuerde, este es solo un ejemplo muy simple de lo que se utiliza para ilustrar cómo se puede determinar un beneficio del SSI. Como puede ver, hay muchas variables que la Administración del Seguro Social va a considerar al determinar tu ingreso contable. Si solicitas beneficios, un representante de la Administración del Seguro Social lo puede también guiar a través del proceso. ¿Qué más debemos de saber sobre el tema de elegibilidad para el SSI para los adultos mayores? Existe otra calificación financiera. Para recibir un beneficio del SSI no puede tener más de $2,000 en recursos contables, o sea, cosas que usted posea, como individuo, si es pareja, hasta $3,000. Además, los beneficiarios del SSI deben ser ciudadanos estadounidenses, nacionales de Estados Unidos, o también no ciudadanos pero que cumplan con ciertos requisitos, y al menos residir en uno de los 50 estados o el Distrito de Columbia o Islas Marianas del Norte. ¿Cómo podemos saber con certeza si calificamos para recibir los pagos del SSI? Tenemos una herramienta del SSI que nos ofrece la Administración del Seguro Social. Es un buen lugar para comenzar. Solo toma de 5 a 10 minutos. Y mientras recorre el proceso, esta herramienta va a documentar tu intención de presentar una solicitud y va a establecer una fecha de presentación protectora. Esta fecha de presentación va a determinar cuándo comenzará sus pagos si es que se le aprueba su solicitud. El SSI solo puede pagar a partir de la fecha de su solicitud en adelante. Por lo tanto, si cree que es elegible, la Administración del Seguro Social recomienda que presente la solicitud lo antes posible para no perder estos valiosos beneficios.